Entonces, vamos a realizar este problema de la ecuación de Young-Laplace, que nos permite calcular la presión dentro de una gota, ¿sí? O una burbuja. En este caso vamos a hacer una gota que consiste en una única interfase, puede ser, no puede ser, sino que tenemos una geometría, en este caso perfectamente esférica de líquido, sumergida en un gas, ¿sí? Bueno, otro líquido, pero hay una fuerza de tensión superficial, que acá está representada por esta carga repartida sobre el perímetro de la circunferencia de la esfera. El perímetro es 2pi radio por, y acá aparece gamma, que viene a ser lo que a veces simbolizamos como sigma, coeficiente de tensión superficial, y esa fuerza de tensión superficial se tiene que balancear con la fuerza de presión, ¿bien? Que la fuerza de presión, ya acá está la resolución, ahora vamos a ver por qué, es pi por radio cuadrado por delta P es la presión interna de la gota menos la presión externa, ¿sí? Y una forma de hacerlo es justamente calcular un diferencial de presión en el sentido radial, que va a tener que ver con un seno de un ángulo phi, por la presión por el diferencial de área, que acá estará relacionado a los ángulos θ y phi, y entonces tendría que hacer una integración en superficie esférica. Bueno, eso reviste cierta complejidad, pero bueno, también simplificamos por simetría, sabemos que esto tiene simetría esférica, entonces, básicamente, cuando aplicamos el diagrama de cuerpo libre, sabemos que la fuerza va a estar aplicada en el eje de simetría. Para esta semiesfera es el eje vertical. Y aplicando lo que ustedes saben sobre fuerza sobre superficies planas, podríamos decir, bueno, la fuerza que va a actuar en el casquete semiesférico este, si la presión es igual en todo el interior de la gota, suponemos que las dimensiones de la gota son pequeñas, entonces no hay gran variación de la presión interna de la gota, ¿sí? Entonces, la fuerza sobre esta cara plana va a ser igual a la fuerza de presión sobre el casquete semiesférico, ¿sí? Con lo cual, ese pi por radio cuadrado, que es el área de este círculo, por la diferencia de presión interna menos externa, va a ser equivalente a la fuerza que está actuando sobre la superficie de la gota, ¿sí? Con ese diagrama de cuerpo libre, justamente decimos la fuerza de tensión superficial menos la fuerza de presión tiene que ser cero, porque es una gota en equilibrio. Acá aparecen los dos diferenciales de ángulo y hace la integral de superficie, ¿sí? Que en realidad son dos integrales de ángulo. Pero, como les decía, resulta que esa integral de superficie es equivalente a decir, bueno, es la fuerza sobre la cara plana. ¿Bien? Y de ahí se obtiene la ecuación de Young-Laplace, que dice que la diferencia de presiones interna y externa de la gota es 2 veces el coeficiente de tensión superficial dividido el radio, ¿sí? De la misma forma que antes, pueden jugar, no me voy a detener mucho, no recuerdo si está en esta... Está en la anterior, en el tema anterior. Está en la planilla anterior, sí, exactamente. Bueno, pero ustedes saben que pueden encontrar el problema resuelto ahí. Y en el Sengel la página 53, está repetido esto con un poco más de texto para ayudarles a la memoria, ¿sí? Fíjense qué importante esta simplificación para no tener que hacer esta integral, que tampoco es muy compleja, pero básicamente dijimos eso, ¿no? O sea, recuerden, la simplificación fue, si la presión es igual dentro de toda esta gota, entonces la fuerza de presión sobre esta cara plana es igual a la fuerza de presión sobre todo el casquete semiesférico, ¿sí? O sea que simplifiqué una componente de la fuerza sobre la superficie plana, sobre la superficie curva, la calculé como una fuerza sobre superficie plana, ¿sí? Claro, sería como una proyección que haces del casquete sobre un plano. Exactamente, bien, O como algo dijo así. Damián, y calculo la fuerza sobre la proyección. Y entonces, de eso, nos vamos a aprovechar para hacer los cálculos generales de fuerza sobre superficies planas, y acá está en este diagrama de cuerpo libre la explicación de por qué esto es así. Bien, si tenemos este bloque líquido sobre el cual aparecen fuerzas sobre superficies planas, la fuerza I, la fuerza X, bien, aparece el peso obviamente, y después está la fuerza resultante sobre la superficie plana, que es fruto de esta carga repartida de la fuerza de presión, y la componente FH,
cuando uno hace el balance de fuerzas en el sentido X, FH es igual a menos Fx. ¿Bien? Pero Fx es justamente la fuerza sobre la superficie plana vertical, ¿no? Presión en el centro de gravedad de esta superficie plana vertical por el área mojada. ¿Bien? Y entonces ahí estoy demostrando que la fuerza horizontal sobre la superficie curva AC es equivalente a la fuerza sobre la cara plana, que es la proyección de esa cara curva, siendo la cara plana BC. Espero que eso se haya entendido. Ya en el eje Y la cuestión cambia porque vuelve a aparecer el peso, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? Nuevamente, cuando uno hace la sumatoria de fuerzas, el peso es una constante porque el volumen de este líquido no va a cambiar. La fuerza I es una fuerza sobre superficie plana, y la fuerza B la voy a poder calcular como una fuerza sobre la superficie esta proyectada. Puede ser un poco más complejo, podría tener que hacer la integral de superficie, pero lo que usualmente vamos a hacer es aprovechar que la relación que surge de ese balance de fuerzas en el sentido vertical equivale a decir que la fuerza vertical es equivalente a la fuerza actuando en la superficie superior de volumen de control de este líquido, más, fíjense acá, gamma es el peso específico del fluido, por el volumen. ¿A qué les hace acordar esto de? Esto sería como el peso del volumen líquido, ¿sí? ¿Qué principio habla de el peso de un fluido? Exactamente, muy bien. Esta fuerza sería la fuerza de flotación de este volumen. Podría ser líquido o sólido, pero es un volumen simplemente, ¿sí? Entonces, de esta diapositiva, que de nuevo, fíjense en la página 86 del Zengel-Shimbala, está resuelto este problema paso por paso, ¿sí? Lo que nos llevamos a esta diapositiva es que cuando estamos en un contexto de densidad constante, ¿sí?, los cálculos de fuerza sobre superficies curvas los podemos hacer a partir de cálculos de fuerza sobre superficies planas, que son la proyección de las curvas, y el peso del fluido de mi volumen de control. ¿Bien? La fuerza horizontal en el eje X va a ser directamente la fuerza sobre la cara proyectada, y la fuerza en el eje Y, en el eje de la gravedad, va a ser la fuerza sobre la proyección más el volumen de este volumen de control definido por la superficie curva. ¿Bien? Profe, ¿y cómo haría para calcular el volumen si fuese eso un casco de un barco? La mitad de un casco de un barco, por ejemplo. Buenísima pregunta, buenísima pregunta. Si fuese un barco, yo me imagino que va a tener un diseño hecho en CAD, ¿sí? Entonces, en ese contexto de CAD, podés usar una herramienta para calcular ese volumen, ¿sí? Supongamos que es un diseño muy simple y uno dice, bueno, esto en realidad, de hecho, el problema siguiente un poco trabaja de esa manera, ¿no? Este es un problema que está en la página 88 del Zengel-Shimbala, seguramente ahora lo voy a buscar de ahí y vamos a ir paso por paso. Pero básicamente, fíjense que acá es distinto, porque la superficie curva tiene el fluido que está ejerciendo la fuerza del lado izquierdo y tiene que levantar esta compuerta cilíndrica, ¿no? Y ahí vuelvo a la cuestión del barco. Si el barco fuese tan sencillo como decir, bueno, es más o menos un cuarto de circunferencia, ¿sí?, como si fuese un cilindro, y estoy tomando como un cuarto del cilindro para calcular la componente vertical, entonces ese volumen va a ser directamente el área de este cuarto de cilindro, o sea, pi por radio cuadrado sobre 4, por el largo del barco, ¿sí? No sé quién había preguntado esto del Sí, calcular. sí, puede ser como una primera aproximación, suponerlo como un cuarto de un cilindro. Tal cual. Pero, o sea, digamos, hay distintos niveles de aproximación. Lo más burdo sería esto que te acabo de decir, que sería válido si el nivel de agua llega justo hasta ahí, ¿no? O sea, si justo el área mojada es como si fuese un cuarto de circunferencia. Un nivel un poquito más preciso sería tomar bien la sección que tenés del barco
y considerar que esa sección es constante en todo el largo, que tampoco es real, ¿sí? O sea, los que estén acostumbrados a ver o kayak o cualquier tipo de embarcación, saben que la sección mojada del barco no es constante, ¿sí? Pero claro, si tenés ese diseño hecho en un CAD, tenés herramientas para calcular ese volumen, ¿no? Sí. Y de hecho, cuando vamos para acá arriba, piensen que si estamos hablando de un barco, ¿sí? Uno tiene que tener un balance de fuerzas tal que la fuerza vertical acá, supongamos que estamos a presión atmosférica, entonces la fuerza en I la consideramos cero, porque consideramos la presión atmosférica igual a cero, ¿sí? Entonces, la fuerza esta vertical tiene que compensar el peso que tenga adentro de la embarcación, ¿sí? O sea, el gamma del líquido por el volumen desalojado tiene que ser igual a el peso total de la embarcación, ¿sí? Y eso ya es flotación y ya lo vamos a ver después. Entonces, antes de pasar a este problema, ¿dudas respecto de cómo se calculan fuerzas sobre superficies curvas? No hay dudas. Bien.